Muy buenos días para todos. Vamos a comenzar a darles a ustedes esa manera de seguir desarrollando el proceso de la sociología. Por ahí hay algunas preguntas en mi WhatsApp con respecto a las tareas. Algunos lo han entendido excelente, otros pues ha costado un poco ese fenómeno social, ¿no? La sociología, construcción epistémica, el ensayo y de igual manera educación y sociedad con otro fenómeno social, no con el mismo fenómeno, porque se supone que tenemos muchos y ya a nivel doctoral debemos seleccionar el que mayor nos interesa. Entonces, bueno, de verdad bienvenidos nuevamente a este espacio sincrónico y hoy termino con ustedes este periodo académico. Luego ustedes van a disfrutar de sus calificaciones. Ya he estado viendo algunos, son 169 participantes, los cuales han enviado 111. Queda gente todavía, pero ahí estamos. Les vamos a dar una pequeña extensión como de 2 días nada más para que sigan desarrollando ese proceso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora, de acuerdo, profe. Hemos hablado bastante sobre educación, hemos hablado bastante sobre sociología, pero también es importante que podamos establecer esos aportes de la sociología en la educación. Esos aportes de la socioeducación que pueden ser también viceverso, la escuela con la sociedad, estudios pertinentes que identifiquen esas áreas que pueden mejorar el sistema educativo, las necesidades de estudiantes en una perspectiva social y humana, que es lo que siempre hemos conversado. ¿Por qué influye o por qué analizamos esa influencia de la sociedad en la educación? Ella hace aportes extraordinarios. Hemos conversado de muchos, hemos tenido así como diálogos aquí, esos conversatorios en que en la sociología tenemos que hacer una mejora de la práctica docente. Esa mejora de la práctica docente son concretos, son muy concretos en la sociología. ¿Por qué? Porque nosotros como maestros, como docentes, profesores o facilitadores, nos hace comprender mejor a los estudiantes, también considerando aspectos importantes sociales que influyen en el aprendizaje y que además promueven un ambiente educativo de inclusión y enriquecedor. Entonces también debemos tomar en cuenta esa identificación de las desigualdades, el rendimiento académico y las oportunidades educativas, analizar las desigualdades en el acceso a la educación. Unos pueden, otros no. Lo crucial para implementar políticas y prácticas educativas. De igual forma, la sociología debemos, por ejemplo, los currículos en los países tienen muchísimos años, pocos se actualizan, quizás currículos que tienen 20, 30 años, 15, 10, hay currículos nuevos o incorporamos paradigmas, enfoques sociales o sociológicos o teorías también que incorporamos y entonces, a medida de que la dialéctica, en ese movimiento social que tenemos frente a todos esos fenómenos sociales, entonces la dialéctica de lo concreto me dice que yo debo establecer y, por supuesto, darle a la escuela, a las instituciones educativas, a facilitar los planes de estudio de manera actualizada, porque hay necesidades distintas de la época de hace 20, 30 años, 10 años, 15 años. Hay necesidades reales distintas de los estudiantes, de la familia, características distintas del mundo actual. Entonces, esos aportes de la sociología es lo que nosotros debemos incorporar como maestros y maestras.
Entonces, uno hace crítica al sistema educativo. Nos vemos, hacemos análisis, reflexionamos, decimos, cónchale, esto hace falta, pero es que nosotros los vivimos dentro del ambiente de aprendizaje, lo vivimos. Lo sentimos, lo observamos en los estudiantes. Entonces, caramba, dice uno, bueno, pero ¿cómo quisiera uno aportar en esos fines y objetivos de la educación, que sean actualizados, en esos planes de estudio, en esos currículos, cómo nosotros podemos incorporar esto que hace falta, porque somos nosotros los que nos lleva a solucionar una necesidad o un problema, una situación determinada, un objeto de estudio. Entonces, por eso, cuando se plantean esas tesis doctorales, maestrías, especializaciones, nosotros vemos muy repetido y trillado fenómenos como la disciplina, indisciplina, pudiéramos hablar también del rendimiento, de la deserción escolar, hablamos asuntos como en el caso de ustedes, con esas comunidades que tienen afrodescendientes, indígenas, con todas esas comunidades y población, cultura, todos esos intercambios interculturales, sociológicos, bueno, ¿qué no hay? Entonces, el mundo están dando, esa dialéctica es el movimiento real que tiene la sociedad y que tiene el mundo. Entonces ahí tenemos nosotros que ver formas, modelos de enseñanza distintas en ese sistema educativo, que nos formen, que nos promuevan. Este caso, ustedes mismos se están formando a nivel maestría, a nivel doctoral, ya en su último nivel. Entonces, vamos a analizar cada una de esas políticas educativas y ahí nos damos cuenta, bueno, yo voy a incorporar en mi aula, en mi ambiente de aprendizaje, en ese salón de clase, voy a incorporar modelos de enseñanza y de evaluación promoviendo cambios y mejoras. Todo eso aporta la sociología de la educación. En la comprensión máxima, esa comprensión máxima que debemos hacer de la perspectiva del estudiante. La sociología considera al estudiante un ente social, con necesidades, con reacciones específicas, lo que permite adaptar a la enseñanza en el contexto donde se encuentre. Entonces, todo ello me lleva más a decir, ok, yo tengo que hacer mi trabajo, tengo que hacer mi tesis doctoral, pero mira, esto está trillado. Hablar de rendimiento trillado, hablar de esto está trillado, esto está repetido, esto tiene, esto no, vamos a dar cambios, cambios reales. Bueno, pero ¿qué puedo hacer yo? Bueno, voy a hacer un modelo, voy a hacer esto, voy a hacer una perspectiva teórica, voy a hacer una aproximación tomando teorías de otros autores, pero yo voy a solucionar otras cosas que no están trilladas, porque están trilladas en el sentido de repetición. Pero puede ser que ese modelo, en ese mismo objeto de estudio repetido, tu modelo pueda darle solución distinta a otros que han hecho. Entonces, yo hablo de lo trillado para que ustedes puedan incorporarse. No importa, pueden repetir, pero si hay cambios, si hay fenómenos distintos, sería mejor. Y quien quiera hacerlo de igual forma, una solución o un aporte distinto, vamos a decir, a la deserción escolar. Sí, entonces, no, es que esto no se ha incorporado, ¿no? Quizás otros no lo han hecho, entonces yo lo puedo hacer, pero si hay algo nuevo, sería extraordinario. Hay aplicaciones, hay diversidad y la diversidad de sociales total. Hay una diversidad social total. Ahí también en esa diversidad podemos promover el respeto a la diversidad cultural y social, crear entornos educativos inclusivos y equitativos. Eso se hace dentro del proceso de formación. ¿Están ustedes claros como doctoras y como doctores? ¿Están ustedes claros de que eso se da? ¿Que eso se crea en entornos educativos inclusivos y equitativos?
que los docentes pueden adaptar bueno, sus estrategias para apoyar a estudiantes con diferentes realidades, que se pueda analizar esas desigualdades de género en el acceso a la educación, que se puede implementar medidas para fomentar una participación de niñas y mujeres en áreas tradicionalmente masculinas. Al comprender cómo la cultura influye en el aprendizaje, cómo se pueden diseñar estrategias pedagógicas que respeten las diferentes formas del conocimiento y de aprendizaje. Todo eso ustedes se lo han preguntado. Entonces, hablábamos de eso tan maravilloso que es la sociología como parte de que todo puede estar en un proceso que va mucho más allá de lo que nosotros tenemos. Entonces, nosotros hablamos, ok, llegó la revolución tecnológica. Ajá, pero ¿qué aporte me deja a mí la sociología? No, se puede. No, es que no hay problema. Entonces, ¿Por qué no hay problema? hay unos aportes tecnológicos que estructuran una nueva forma de hacer educación, una nueva manera de hacer educación. Entonces, ¿qué se pueden construir? Se pueden construir estrategias que van hacia la transformación de todas esas corrientes pedagógicas que tenemos claras, de todos esos paradigmas, de todos esos hasta materiales de vida, de espacio, de tiempo. Todo eso lo tenemos que establecer. Entonces, ¿cómo ustedes estratégicamente pueden expresar una revolución tecnológica? Esa revolución tecnológica que está de boga, que está de moda y que hay un contagio grande. Entonces, ¿qué aporta la sociología ante toda una situación que se nos presenta a diario dentro de nuestras aulas de clase y dentro de nuestros ambientes de aprendizaje? ¿Cómo nosotros podemos establecer esa relación o también cómo podemos crear una reestructuración de información? ¿Cómo nosotros podemos reducir esas partes de que no es un fenómeno social, pero sí son situaciones y perspectivas sociales que se pueden reconstruir en la realidad y y si nos ponemos a pensar, podemos comprender e interpretar todas esas perspectivas sociales que se nos presentan a diario? Entonces, establecemos estudios realizados y que en este método no podemos establecer otras cosas que no estén inmersas dentro de una revolución tecnológica. ¿Quién puede opinarme al respecto cuando yo digo, bueno, la sociología de la educación tiene aporte, pero cómo esos aportes pueden establecerse dentro de los procesos educativos? Ok, Ok, profe, muy buenos días, compañero. Profe, buenos usted días. dentro del discurso que nos acaba de dar nos ha planteado tres preguntitas, pero Ujú, de una manera muy corta, ¿no? La primera es, ¿cómo de alguna manera la sociología nos ujú, hace invitación a tener en cuenta las diferentes personas que llegan al aprendizaje, por decirlo así? Sí, ujú, y me llevó a pensar pues, en el ensayo que yo hice, que fue teniendo en cuenta la inclusión y cómo las diferentes políticas educativas del país eh, han querido estar a la vanguardia de eso. Pero a ujú, esto, de alguna forma, yo le tengo una oposición o una crítica, ¿no? Y es que de alguna manera, aunque los gobiernos se preocupen por reglamentar, plasmar en las leyes esto de la inclusión, de la importancia, lo importante de la sociedad, lo importante de tener en cuenta los diferentes tópicos sociológicos que aportan a la educación, los recursos son escasos, tanto físicos como humanos, ¿no? Eh, Hoy en día nos toca tener en las escuelas estudiantes con TDAH, estudiantes con muchos problemas a nivel de aprendizaje, a nivel cognitivo, pero realmente no existe ni una capacitación y los espacios físicos no son los correspondientes para que el niño vaya y aprenda. Dos, la siguiente invitación que usted nos hace en la segunda pregunta es, ¿de qué manera
mirar los aportes tecnológicos como herramientas que podemos adoptar y adaptar a nuestra práctica docente. Y es algo que hay que tener en cuenta porque hoy en día el aprendizaje es muy dinámico y ¿sí? Nos quedamos atrás en las herramientas o en el conocimiento de las herramientas que podemos utilizar. Y la tercera, pues, es mirar cómo y es cómo podemos nosotros tener en cuenta estas dos líneas de interrogantes, la primera y la segunda, para que la labor docente, nuestra práctica docente sea de alguna manera más enriquecedora y a la vez aportemos al desarrollo del ser humano dentro de la sociedad como tal. Ese, Excelente. Excelente. Mira, si nosotros nos ponemos a hacer ese análisis y pensamos en todo esos procesos y en toda esa realidad de las perspectivas sociales, podemos nosotros crear estrategias. Ustedes como doctores tienen esa oportunidad o doctoras, tienen la oportunidad de crear estrategias, no esas estrategias que ya las conocemos y las repetimos, ¿no? Sino estrategias diferentes que sean de ustedes, inéditas, que sean originales, que no las tiene nada, que no las tiene el tiempo tampoco, que no tiene, la tiene la historia, sino que yo hoy voy a crear unas estrategias diferentes que nadie las tiene. Y yo como doctora, yo soy autora de eso. Como doctor, yo soy autor de eso también. Entonces, yo debo proponer todas esas cosas. Por eso es que hablamos que sociológicamente estamos dados a un proceso que es como un punto de partida específico y definido, del que se requiere quizás una investigación. Entonces, ahí estamos dando esos procesos para que podamos entenderlo. Aníbal me está alzando la manito. Sí, buenas. No, yo pues, ya tengo un tío que estoy aquí en clase. No demoro. Para mí que me sirve la sociología de educación, importantísima. Va unida al currículo cuando yo programo y es que, cómo y a quién enseñar. Entonces la sociología a mí me da el contexto. Entonces yo trabajo en un barrio periférico, pase otro ahí, barrio periférico. Yo tengo que adaptar también el currículo, la metodología también, dinamizar en la enseñanza. También la evolución de las sociedades, sobre todo en esta cosa que se está acabando, la cuestión de la inclusión y la cultura heteropatriarcal y cómo a veces en el léxico de que separamos trabajo tanto para mujeres y hombres, eso también es una investigación sociológica y se utiliza la sociología en el aula. Y ese fue un poco más el enfoque de mi ensayo. Nada más eso. Muchas gracias, señor. Cuando usted habla de esa sociología que no, ya no hay en el aula, ¿a qué te refieres? Que la utilizo en el aula, no que la pierda. Ah, La porque se utilizo le ligada al escucha. currículo. ¿Me Ok, está escuchando? La sí, utilizo ligado al perfecto. currículo. ¿El qué? El cómo y a quién enseñar. Entonces, mi educación también, antes de comenzar cada año, yo hago una encuesta, si voy a hacer un proyecto de lectura o algo, porque yo debo analizar el contexto. En Claro, economía se significaría como mercadeo, pero aquí en la parte de trabajar con ser humano sería sociología, o sea, ver aquí hacia dónde va mi educación, hacia dónde van mis lineamientos curriculares, mis derechos básicos de aprendizaje. Esta cuestión también de la evolución de las sociedades, de la inclusión, de acabar un poco con la cultura heteropatriarcal, todo eso son datos y total. aportes por la Eso sí ya es, sociología y y que el esos ensayo que yo son, les mandé fue en orden a eso, a la cuestión ok. de la resignificación de género en la educación. Maravilloso, maravilloso, que se lo estaba explicando al comienzo, porque ya eso sí Sí, como un señora. fenómeno, es como un fenómeno social, no solo para mejorar el desarrollo de los niños, sino también para encontrar estrategias que ayuden a mejorar las metodologías de estudio. Entonces, eso es importante. Por eso debemos estar muy ligados a ese concepto de sociología, muy ligados cada vez que estemos dentro de los ambientes de aprendizaje, Aníbal, porque es importantísimo que la educación como derecho humano, entonces, y motor de desarrollo pueda reducir, bueno, esas situaciones de negación o reducir la pobreza o mejorar la salud o lograr la igualdad de género Sí. y la paz, la estabilidad social. Mira todo lo que nosotros tenemos como docentes, como maestros.
La escuela es primordial. Entonces, tenemos la sociología, pero siempre vemos en la educación cómo yo formo al niño en contenidos, pero no veo otras cosas. Así es mi Entonces, profe. cuando usted me dice, le entendí, mejor dicho, cuando yo le entendí, se pierde la sociología en el aula. Sí, señor. Por eso te pregunté, ¿cómo tú lo enfocas? ¿Por qué Ah, tú lo le dices? Se explico. A ver, pierde, ya le digo cómo se se pierde. pierde. Claro. A veces nosotros vemos estudiantes que salen de la universidad de licenciados y llegan al colegio con unas prácticas todas anacrónicas. Es decir, funcionaron en una época, pero ya no funcionan. La sociedad ha avanzado. El docente sigue enfilosado también en una respuesta social que ya pasaron. Y vemos jóvenes recién egresados anacrónicos, unas educaciones todas raras, todas conductistas, separatistas en el aula, que eso es como extraño. Entonces, ahí en esa medida sí, hay personas que pues, no se hacen uso Ok. de la sociología y se pierde dentro del aula. Ok, entonces es una gran realidad. Por esa razón es importante que nosotros podamos tener que estar pendientes en ayudar, en cómo nos ayudamos como docentes a comprender mejor a los estudiantes, a determinar los métodos que pueden utilizar para que tengan éxito, perdón, hacer una manera de buscar herramientas necesarias para navegar por esta compleja red de las relaciones humanas. Aquí dice, de acuerdo con lo que plantea Aníbal, la sociedad debe ser parte intrínseca dentro de la construcción del conocimiento. Entonces, ahí tenemos. Entonces, podemos también buscar que la sociedad y la educación, bueno, la sociedad define, decíamos al comienzo, en los primeros encuentros, define un grupo de individuos que comparten costumbres, valores, leyes, y que a medida que las personas van interactuando, aprenden unas de otras. Eso sucede dentro de esa pequeña sociedad que nosotros hacemos dentro, en el aula de clase. 30 estudiantes, 35 estudiantes, familias diferentes. Entonces se convierte en una sociedad pequeña, una micro, que estamos estableciendo con necesidades, con inquietudes y con deseos. Entonces, el facilitador se convierte, ajá, en ese educador, porque la sociedad influye en la educación a través de factores socioculturales, económicos y políticos. Y eso no lo podemos dejar. Por esa razón, hay un papel importante que cumple la sociología de la educación o la educación en la sociedad. A nivel global, la educación es considerada un factor de producción. ¿Por qué? ¿Por qué es considerada como un factor de producción la educación en la sociedad? Vamos a oír a otros, ya Aníbal intervino, ya vino Alexander, ya vamos a oír a otros compañeros, otros doctorandos. A ver, otros doctores, doctoras. ¿Por qué hablamos de que la educación es un factor de producción? Ajá. Buenos días. Buenos días, Ciro. Bueno, tomándolos de un punto de vista productivo, digámoslo así, la educación pues es la forma como se le enseña al individuo a producir por medio de métodos, ¿no? Entonces, Ajá. pues si nos retomamos lo de la revolución industrial, tenemos como parámetro que esta revolución pues fue la que enseñó al hombre, digámoslo así, a producir, ¿no? Ajá. Entonces, pues, por ejemplo, acá a nivel latinoamericano podríamos decir la educación pues es una herramienta del capitalismo para sacar gente que se limite únicamente a producir. Entonces, desde ese Ok. punto de vista, la educación limita más o menos el pensamiento del ser humano porque pues los estados capitalistas simplemente se limitan a enseñar a que esa cadena productiva, esa cadena en serie no se pare y que simplemente usted
se ha hecho para producir. Ese sería mi concepto, doctora. Ok, Ciro, mira lo que él habla, Doctora, él habla, ya va, ¿quién es? A ver, ¿quién me dice? Y vamos a, ¿quién me Miriam. va a decir? Miriam, ajá, dime. Gracias, Ciro, muy amable, muy buena su aporte. No, qué pena interrumpirla, doctora. Si le parece, escuchamos su intervención y luego me permite el uso de la palabra, doctora. No, tranquilo, habla, tranquila. Em, bueno, también lo veríamos desde otra perspectiva más Ujú, centrada en los resultados. ujú. Entonces pensaría también en esa Ah, mirada que tenemos que darle desde el desarrollo social, lo que implica la educación en una comunidad, en una sociedad, y también el aprendizaje que se construye desde la escuela, pensando más en esos sujetos. Y me quedó mucho para la reflexión algo que usted tanto nos ha enfatizado, que es cómo nos ayudamos en la escuela, que ujú. es algo que ¿Cómo? nos hace tanto falta porque a veces consideramos, el maestro considera que tiene todo el saber, todo el conocimiento, Ujú, invalidamos al estudiante como sujeto de derechos, a veces consideramos que pronto él no piensa que que sus intereses, que su opinión por la edad también son pequeños. Y eso nos hace tanto falta en la escuela como esa sensibilidad también y ese reconocimiento. Entonces yo pensaría más en la educación como desde esas perspectivas más, bueno, me excuso si lo digo de manera errada, como más progresistas, pensadas también ajá. mucho en el desarrollo humano. Gracias. Bueno, mira cómo podemos nosotros analizar, ¿sí? Cómo podemos analizar y cómo podemos establecer esos procesos de conexión. Ahí, disculpen un ruido que hay, pero es que hay un vecino trabajando. Bueno, entonces, cómo podemos pensar? Podemos pensar entonces, ajá, tenemos una perspectiva de producción del conocimiento, nos decía Ciro, una perspectiva de toda esa parte humana. Nidia nos dice, ajá, pero entonces vamos a ver ese factor de producción desde el otro punto de vista, ¿sí? Que nos va a llevar, por supuesto, a establecer un proceso realmente consono con todas las necesidades y es global. Sí, ella dice, es global, pero también pudiéramos ver, sí, pudiéramos ver que el papel o de la educación en la sociedad como factor de producción, porque permite acabar de raíz con muchos problemas económicos de una nación y también como instrumento regulador de las desigualdades sociales, que también viene siendo un factor de producción porque sus funciones primordiales es mejorar los niveles de empleo en el país, de hacer análisis del desempleo, Movilidad también social. de toda esa movilidad social que tenemos. Mira lo importante, por eso mira es que yo los invito y decía hace rato Nubia, usted nos invita siempre, ¿qué hacemos dentro de nuestra institución? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ayudamos? No lo hacemos. Cada quien anda en el mundo de que llega con su carpeta organizada, con su planificación, entra al aula, da su contenido, me voy hasta mañana, feliz tarde, chao, chao, me toca terminar el turno, me voy para la casa y hago una rutina, pero no busco soluciones, no busco soluciones sociales. Dentro de ese ambiente y pequeño ambiente, pequeña sociedad de aprendizaje. Porque ahí están ustedes en silencio, pero están, yo considero que 30 aquí tengo 33 personas, 30 personas, habían 33, algunos se retiró por una cuestión de lluvia, Alexander. Entonces, aquí vemos esa 30 personas, 30 personas que tienen contextos distintos, que tienen ambientes de aprendizaje distintos. ¿Sí? Que tienen, Freddy Manuel, por favor, vamos a cerrar el micrófono. Entonces, que tienen aprendizajes distintos.
Entonces, aquí tenemos que es importantísimo ver esa realidad, ver todo lo que está dentro de esos procesos, cómo nosotros podemos hacer nuevos conocimientos en esa sociedad que tenemos pequeña, sí, dentro de la institución educativa, cómo hacemos nuevos conocimientos, pero nuevos conocimientos que van a ir entrelazados con la sociología de la educación o con la sociología. ¿Cómo yo puedo crear una teoría de aprendizaje significativo? Soy doctor, soy doctora, pero ¿cómo yo lo puedo crear? Esa teoría del aprendizaje significativo. ¿Cómo los estudiantes perciben la ciencia como algo aburrido? Porque se les hace desempeñar un rol totalmente acrítico e intelectualmente pasivo y se descuidan muchos aspectos, como la interpretación, el análisis, la discusión, que todavía en nuestro nivel doctoral lo estamos practicando. Esto es una pieza importante para que ustedes puedan estar desarrollando procesos diferentes sociológicos que nos va a llevar, por supuesto, a un estadio máximo de el conocimiento en los estudiantes. Entonces, no nos olvidemos de la sociología dentro del ambiente de aprendizaje o dentro de la institución. Imagínate aquellos que son rectores, directores de instituciones, aquellos que son coordinadores básicos, medios, bachillerato, universitario, aquellos que yo doy matemática, pero ajá, ¿qué hago yo con la matemática? Enseño a sumar, a restar, a dividir, regla de tres, bueno, en fin, fracciones, todo eso, ecuaciones, tanto. Pero yo aplico la matemática sociológicamente, la aplico, llevo a ese muchacho que aplique la matemática en la sociedad, en lo social, cómo interpreto la matemática socialmente, cómo interpreto el castellano, nuestro lenguaje, que sin él no nos podemos mover, aquellos que hablamos el castellano, el español, que hablamos el español, nuestro idioma, aquellos que aprenden el inglés también. Sí, que tienen su lengua nativa el español, pero que estudian el inglés y hacen una carrera. ¿Qué aportes da dentro de ese proceso? Mira, es que nos ponemos la geografía, todo, todo. En esa teoría de las ciencias humanas también que nosotros hemos visto, bueno, en fin, eso es sociología de la educación. ¿Cómo formamos realmente a esos niños, niñas, a esos bachilleres que salen bachilleres? ¿Cómo los, también los técnicos, bachilleres técnicos, cómo los formamos? ¿Qué hacemos? Yerlis Mendoza quiere opinar. Bienvenida, Yerlis. Yerlis Mendoza, estás con la manito alzada. Bueno, entonces, ¿qué busca comprender la sociología de la educación? Como una disciplina bastante exquisita, exquisita, puede ayudar a entender las características de cada joven, de cada Buenas, niño. señorita, bendiciones. Ah, ok, buena, Yerly, le doy la palabra. No, Dime. piensa, retomando lo que usted dice, sí es cierto, porque a veces nosotros con la sociología hay que buscar cosas diferentes, estrategias que apunten al cambio de nuestros estudiantes, porque a veces nosotros siempre vemos lo mismo, una clase que es pasiva, una clase que los estudiantes no se sienten atraídos y no les despierta el interés y motivación entre lo que estamos haciendo. Porque siempre, como dice usted, hacemos las mismas cosas, repetimos lo mismo y no buscamos cambios diferentes que apunten a nuestros estudiantes. Y empezando desde el punto de vista del contexto de ellos, para lograr un aprendizaje significativo. Porque a veces, como está diciendo usted, no, hombre, hay que buscar cambio.
pero cambio diferente también desde el punto de vista de la sociología y desde el punto de vista de nosotros como docentes. Cambio, buscar estrategias diferentes, llevar en el aula de clase cosas diferentes para que nuestros estudiantes se motiven. Ya, y ellos, como nosotros, ser un orientador para ellos, trabajar en conjunto, porque si trabajamos en conjunto, se da un desarrollo mucho mejor y logramos capacidades en nuestros estudiantes, señor. Excelente, excelente, Yerly. Por esa razón, por ahí alguien mandaba un mensaje que decía que la sociología, la educación, la producción, es de producción porque mejora habilidades o desarrolla habilidades. Excelente. Yerly decía, no repitamos más, vamos a ver si nos transformamos y buscamos algo nuevo. Cambios, cambios, cambios. Todo eso es importantísimo. Entonces, es oportuno que nosotros podamos establecer los procesos educativos de manera en que si la sociología, yo les decía, busca comprender la educación, eh, cómo vemos las características de los niños, los jóvenes, de los adultos, cómo interactúan con los entornos educativos, cómo permiten medir el impacto de los mismos, ¿sí? En la sociedad en general. ¿Cómo podemos hablar de esas corrientes de la educación como la funcionalista, la teoría de la reproducción que estamos hablando, la estructura, el funcionalismo como un aporte que realmente pueda estar dentro de los elementos de la educación y que abarca diversos temas como las perspectivas micro y también el macro de la teoría crítica, de toda esa diversidad cultural que tenemos en cada uno de los contextos en Colombia, en la educación? Mira, todo eso lo tiene Venezuela, todos los países latinoamericanos y a nivel mundial. Entonces, hay funciones, ¿sí? Hay funciones sociales de la educación. Y entender que uno de sus objetivos principales es hacer que el individuo, como ser social, hacer un hombre nuevo, distinto del que nace, edificando como propiamente humano, que este proceso, según las realidades que él viva, que estos procesos a nivel educativo, que los valores de cada sociedad y cada época, tenemos distintas épocas, distintas épocas. Entonces, por esa razón, es importante que estas funciones de la educación tomen o promover el progreso a nivel personal y social. Bueno, mis queridos amigos, hoy hemos cerrado. Cuando un país invierte en educación, está formando personas más capacitadas. Esto no solo impulsa, así es. Bueno, mis queridos doctorandos, doctoranda, hemos hoy cerrado el periodo académico con sociología de la educación. Ya pronto tendrán un nuevo periodo académico con otras unidades curriculares. Éxitos en su vida profesional. De verdad que gracias a la educación podemos formar personas con gran capacidad de producción de conocimientos. Carlos lo escribe. En fin, todo esto es importante. A mí me dio gusto de verdad compartir con ustedes, estar ahí, bueno, de mano, cualquier aporte que yo les pueda dar a nivel por el privado, por favor, por el privado. Vamos a seguir formándonos en esto tan maravilloso. Me gusta que ustedes intervengan, informen, critiquen, reflexionen, den aportes sustanciosos. Bueno, que Dios me los bendiga y que realmente sigan disfrutando de este doctorado en humanidades, mención educación. Así que gracias a todos, gracias a todas por todo este momento también maravilloso. Que Dios me los bendiga, espero y los evalúo extraordinarios, quienes realmente están concentrados en este proceso
de formación Gracias a usted, doctoral. amigo. Bueno, gracias, gracias. Bendiciones para todos. Que tengan una bendecida mañana, que ya casi va a ser pronto tarde. Gracias, gracias, gracias por ustedes estar ahí. Sonia, por ahí estar. Aquí el IESI siempre abre las puertas a una educación más social y más humana y más amena. Divertida, divertida. Así que bueno, gracias, gracias, gracias a todos.